El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. Este concepto, al igual que sucede con el nombre de otros estilos artísticos, se refiere también a la propia época. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa por los teóricos que lo consideraban una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, la tensión escénica y el naturalismo, es decir, la búsqueda de la representación de la realidad sin rehuir los aspectos que puedan resultar más desagradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que el siglo XVII es considerado como el siglo de oro de la pintura española. En síntesis, la evolución de la pintura española del siglo XVII coincidió con los tres reinados. En el de Felipe III, entre 1598 y 1621, la pintura se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el reinado de Felipe IV, entre 1621 y 1664, por la factura más suelta por la influencia de la pintura veneciana, y en el de Carlos II, entre 1664 y 1700, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en Sevilla en 1599 y fallecido en Madrid en 1660, trabajó como aprendiz en el taller del que sería su suegro, Francisco Pacheco, en su ciudad natal. Nombrado por el rey Felipe IV pintor de cámara en 1623, Velázquez realizó toda su carrera en la corte pintando escenas de género, religiosas, mitológicas, históricas y retratos, como este del príncipe Baltasar Carlos. Velázquez fue uno de los más grandes pintores de la historia y su influencia ha sido enorme. El 17 de octubre de 1629 nació el príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV y de Isabel de Borbón. El 7 de marzo de 1632, las Cortes de Castilla tomaron el juramento de lealtad al pequeño príncipe de poco más de 2 años en San Jerónimo el Real. Velázquez pintó este retrato ecuestre del joven Baltasar Carlos en óleos sobre lienzo para el Salón de Reinos, la gran estancia de ceremonias inaugurada en el Palacio del Buen Retiro en la primavera de 1635 y que pretendía ser la imagen representativa y simbólica del poder de la monarquía española. El retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos hacía juego con otros 4 retratos ecuestres de sus padres y de sus abuelos, Felipe III y Margarita de Austria, con una intención evidente de remarcar la continuidad dinástica en su pasado inmediato, en el presente y en el futuro. El cuadro de Baltasar Carlos se colocó en el testero oriental del Salón de Reinos sobre la puerta, con los 2 de Felipe IV e Isabel de Borbón a los lados y un poco más abajo.
La disposición de los cuadros sobre la puerta explica el aspecto exageradamente rechoncho del caballo del príncipe. Era una pintura destinada a ser vista desde abajo. En su emplazamiento original, y sin las tiras que después se le añadieron para agrandarla, el efecto de la pintura sería aún más dramático que hoy. Caballo y jinete parecerían casi saltar del marco. La posición central de este retrato, entre las pinturas que vestían los muros del Salón de Reinos, pretendía subrayar uno de los mensajes más importantes del esquema decorativo del salón, el del triunfo de la dinastía de los Austrias y su continuidad histórica. Aquel niño de 6 años llevaba sobre sus hombros las esperanzas de la Casa de Austria y de la monarquía española. Además de estos retratos ecuestres del príncipe Baltasar Carlos, de sus padres y de sus abuelos, en el Salón de Reinos se dispusieron representaciones de distintas victorias ganadas bajo el reinado de Felipe IV y un ciclo de 10 pinturas de Zurbarán con los trabajos de Hércules, mítico padre fundador de la dinastía y modelo de virtud física y moral para la instrucción de los príncipes. El retrato ecuestre, desde la escultura romana del emperador Marco Aurelio en el Capitolio, pasando por las también esculturas del Renacimiento de los condottieros, como el Gatamelata de Padua de Donatello o el Colleoni de Venecia de Verrocchio, o los más cercanos, como la pintura de Tiziano de Carlos V en Milver y, por supuesto, los coetáneos del barroco, sirven para exaltar la figura del jinete. El retrato con el caballo a corbeta y su jinete recortados sobre el fondo de la Sierra de Guadarrama refleja las esperanzas depositadas en el príncipe. El niño, erguido sobre la silla de montar, es de tez blanquecina y rubios cabellos. Va tocado con un negro sombrero, dirige su penetrante y segura mirada al espectador, porta firme y resuelto el bastón de mando en la mano derecha, al tiempo que con la izquierda sujeta las riendas. Luce una faja rosa ondeando al viento, cruzada sobre su casaca con bordados de oro, como si fuera un general, seguro y poderoso a pesar de su tierna edad. Además del sombrero, la casaca y la banda, Baltasar Carlos va vestido con calzón verde con realces de hilo dorado, botas altas de montar y guantes. La composición está dominada por el movimiento del caballo, que parece querer salirse del cuadro, marcando una dinámica diagonal con los movimientos de la cola y las crines que se continúan en las bandas que viste el joven jinete. El paisaje es el típico de Velázquez, en este caso marcado por 3 franjas diagonales oscuras separadas por 2 claras, consiguiendo sensación de profundidad y componiendo una línea de fuerza opuesta a la de la dirección del caballo, lo que genera una contraposición típicamente barroca. El cielo es vaporoso, lleno de nubes traslúcidas que lo dejan entrever, contrastando con azuladas franjas difusas. La técnica es distinta en función de la parte del cuadro, pues mientras que el caballo destaca por su masa cerrada y plástica, con la excepción de la más vaporosa crin, la figura del príncipe es más suelta, tan sutil en algunas superficies que se aprecia la trama de la tela que sirve de soporte. El aire parece casi palpable,
conseguido por la suavidad en las gradaciones de luz. Las altas esperanzas puestas en el heredero del trono, el príncipe Baltasar Carlos, quedaron amargamente defraudadas. En otros retratos de Velázquez lo vemos crecer. Al cumplir 14 años, en 1643, alcanzó la mayoría de edad y pasó a tener casa propia. Se le empezó a educar para la sucesión, pero en el otoño de 1646 cayó enfermo, posiblemente de neumonía, y murió en Zaragoza el 9 de octubre, pocos días antes de cumplir los 17 años. De ahí que este brioso retrato resulte aún más conmovedor que cuando se pintó, como la evocación de lo que pudo haber sido y no fue.